Bienvenidos al taller virtual de educación artística. Hoy vamos a trabajar artes visuales. La importancia de la tecnología, de la virtualidad ahora en la educación, pues nos da esta gran ventaja de poder trabajar esta actividad virtual desde cualquier espacio, desde cualquier lugar, en cualquier momento. Y esa es de las ventajas que nos da la virtualidad. En ese taller virtual de educación artística vamos a trabajar artes visuales y usted tendrá la oportunidad de verlo en cualquier momento, desde cualquier lugar y poder descargar acá abajo. Le dejo en la descripción del video el enlace de todos los materiales. Para este taller también hemos preparado la malla curricular de artes visuales, de expresión artística y artes visuales. Hemos preparado la planificación del curso, materiales del curso y todas y cada una de aquellas elementos que nos van a coadyuvar para poder mejorar la calidad educativa de la expresión artística, y lo vamos a realizar por medio de esas actividades virtuales. Vamos a empezar entonces con la presentación de este taller, que está compuesto de 6 etapas. Vamos a empezar con la presentación del taller, luego con una breve historia del CNB y cómo ha venido evolucionando el proceso de la educación artística en Guatemala, por supuesto las artes visuales, la malla curricular, las guías de aprendizaje y recomendaciones que fueron obtenidas por el grupo focal. Los mismos profesores de arte son los que nos dan la pauta de la necesidad de esta información y de este material para que pueda ser utilizado, aplicado por los docentes, y de esa manera poder mejorar juntos la actividad de la expresión artística. ¿Por qué será importante entonces aprender sobre artes visuales y qué son las artes visuales? Esta área del CNB tiene una historia desde 1821 que aparece Guatemala en la historia ya como país, pues una situación entre liberales y conservadores. Hay ya un CNB, una guía de estudios que primero por medio de la iglesia, que es la encargada del sistema educativo, pues vamos a lograr que se impartan las artes en la escuela, tomando en cuenta que los conservadores utilizaban la iglesia como la institución encargada del sistema educativo. Pues es lógico también pensar que lo que íbamos a aprender dentro del sistema educativo basado con los conservadores, pues sería precisamente la liturgia, ¿verdad? El arte pensada en las canciones en latín, en los cantos gregorianos, un poco de lectura musical, piano, pero todo dirigido y pensado en la religión, que en este momento era la encargada de la educación. Para los liberales, contrarios a los conservadores, pues querían una educación liberal, que no estuviera la iglesia involucrada y que esa educación fuera laica, fuera libre, y que cada uno pudiese pensar en qué era lo mejor para cada persona y no necesariamente la iglesia. Entonces, todo este momento, años liberales y años conservadores, pues quitaban y ponían a la iglesia como encargada, luego la quitaban y luego la ponían, y así pasamos todo este tiempo de liberales y conservadores. Leyendo un poquito de historia de Guatemala, recordando un poquito de nuestros cursos de historia de Guatemala, pues vamos a ver que así fue. Luego, en 1898, ya con la revolución liberal, hay una educación militarizada, ¿verdad? Los siguientes gobiernos son militares, y cada uno de ellos, pues, lo que pretende hacer con la educación artística o con el sistema educativo en este tiempo es militarizarlo. La música, las canciones, las melodías, los instrumentos estaban dirigidos y pensados pues en marchas de guerra, en bandas de guerra, en desfiles militares, y todo el sistema educativo militarizado, pues por supuesto que nos da como consecuencia que la expresión artística también estaba involucrada en este sistema militarizado. Hasta 1944, cuando una primavera democrática y educativa viene a Guatemala con Bermejo y Arbenz, que vienen a hacer toda una revolución con el sistema educativo y aperturan el espacio ya para las artes visuales. En ese momento, dibujo y pintura específicamente. Ahí vamos a ir viendo que se fue modificando el CNB, los contenidos y el trabajo que se iba a realizar en expresión artística fue modificándose poco a poco, pero
con esta libertad total que tenían para poder crear y poder utilizar el arte como un sistema para la liberación de los pueblos y una forma de expresión y con una libertad real de que poder expresar lo que yo siento, lo que yo pienso, mis ideales religiosos o políticos, educativos, culturales, lo podía hacer sin ningún problema en esta época de primavera. Y entonces el arte también ahí evoluciona, crece. Lamentablemente, a partir de 1954, muchos de nuestros artistas importantes tuvieron que emigrar, huir de Guatemala a buscar otros espacios, huyendo de lo que estaba pasando, que de la persecución que estaban viviendo, irse a México, a Sudamérica, a Francia, a París, buscando dónde resguardarse del inicio del conflicto armado interno, comandados, por supuesto, por Estados Unidos y todo lo que nosotros ya sabemos con Castillo Armas y cómo fue esa transformación y esa situación de cambios de ideales, ¿verdad? Entonces, esta educación anticomunista empieza a restringir, porque una educación liberadora o que es totalmente para la expresión, los estudiantes podían venir y expresar lo que quisieran por medio del arte, por medio de la música, la pintura específicamente, pero era necesario crear sistemas de represión y de control que no convenía para el gobierno en ese momento, después de Castillo Armas en adelante, en todo el conflicto armado interno, pues que hubiese tanta arte y tanta libertad para poder crear, porque podían utilizar el arte como debe de ser y como se debe utilizar como una forma liberadora de los pueblos, una forma de expresión real y con libertad real. Entonces fue necesario reprimir la educación artística y entonces se elimina, prácticamente se elimina. Ahí podemos ver nosotros las mallas curriculares y el CNB de cada una de estas épocas y vamos a comparar a continuación para ver que efectivamente así fue. Hasta después de la firma de la paz en 1996, cuando ya todo esto empieza a cambiar. Y entonces ya se crean espacios, no solamente los espacios, sino se involucran también todos los tipos de arte. Es complicado manejarlos todos y saberlos todos, pero es posible hacerlos. Y entonces, a partir de 1996, se empieza con todo un proceso de cambio de transformación curricular para el nuevo currículo, el currículo actual que nosotros estamos trabajando. Y vamos a ver en esta pantalla, acá nos están mostrando que el plan de estudios de 1944 incluía la clase de arte. Eran en esta época asignaturas, la asignatura de arte. Y arte se incluía precisamente dibujo, ¿verdad? Lamentablemente acá no existía lo que ahora nosotros conocemos como artes visuales y todo lo que se involucra con la evolución que ha tenido, por ejemplo, el cine, la psicología del color, ver una caricatura de Blancanieves de los años 90 y luego una de 2000 y 2010 y vamos viendo cómo evoluciona, cómo se transforma todo lo que tiene que ver con las artes visuales, mejora, se transforma y eso es importante para nosotros también, porque en esta época de liberación, de democracia, de primavera democrática, existía el dibujo, la pintura, en este caso el modelado, la música y el canto, juntos en una misma asignatura, en un mismo curso. Y entonces se trabajaban todos estos contenidos. Y los profesores, ojo, en esta época no habían tantos especialistas para solamente dar artes, sino que normalmente era un mismo profesor el que daba todos los cursos, desde el idioma nacional hasta el último curso, todos por el mismo profesor. Entonces no existía especialización en esa época. Seguramente en algunos espacios sí, pero normalmente era el mismo profesor, ¿verdad? Que tenía toda la voluntad de aprender. Y ya vemos que en 1985, como lo habíamos platicado al inicio, pues con el conflicto armado interno, pues era necesario reprimir también la expresión artística y principalmente el dibujo, la pintura, porque por medio del dibujo toda la manifestación artística, en este caso pinturas, dibujos, todo el arte visual y todo universo simbólico contiene en sí mismo una historia, es expresión, es libertad y manifiesta un contexto y es político.
y es cultural también. Entonces, cuando se ve una obra de arte, ahí también no solamente estamos viendo la belleza del color, de los trazos, del autor, sino estamos viendo una historia que está plasmada en la pintura, que está plasmada en el arte, y ese universo simbólico que existe tiene un impacto político. Seguramente, seguro que sí, sí lo tiene. Entonces, el Estado reprime la expresión artística y el dibujo y dice, no pueden estar los estudiantes manifestando ideas de libertad, de paz, ¿verdad? O ideas contrarias al régimen, porque esto pues no era conveniente para quien en este momento estaban en el poder. Y en pleno conflicto armado, pues el arte era fundamental para manifestar nuestro rechazo y búsqueda de la paz por medio de nuestros dibujos y nuestras pinturas. Entonces, ¿qué hacen? Reprimen, reprimen, eliminan, ¿verdad? Bueno, aquí en el CNB ya no va a aparecer arte porque no nos conviene que estén pintando, que estén dibujando y que estén expresando emociones, sentimientos y ideas políticas por medio de la pintura. Por lo tanto, lo que vamos a realizar es la represión y se quita en 1985 la expresión artística y el dibujo. Sin embargo, los profesores siguen trabajando, o sea, siempre hay, siempre hubo en todos los establecimientos espacios para el dibujo y la pintura, pero dentro del CNB y como una forma de control, pues se quita. Y en las áreas prácticas se incluyen otras, como por ejemplo agricultura, ¿verdad? Y que dependiendo del área donde se trabajara, pues ahí vamos a ver qué cosas podíamos enseñarle en las áreas prácticas. Pero todo en pleno conflicto armado, pues estaba pensado en la represión y en el control. 1991 ya las cosas empiezan a cambiar, ya hay diálogos, ya hay charlas, ya hay pláticas para la búsqueda de la paz y entonces se ve manifestado también en nuestra malla curricular, en nuestro CNB y nosotros que somos más o menos de los noventas, ¿verdad? Estudiando la primaria, los básicos en los noventas, pues recordamos que en nuestra época lo que se aprendía eran dos, existían únicamente dos asignaturas, dos cursos. En esa época ya pasaron, ya no fueran asignaturas, pasaron a llamarse cursos, eran cursos. Y era específicamente formación musical y artes plásticas. Tanto así que se crean también las escuelas y se gradúan profesores de formación musical y profesores de artes plásticas y se dirigen a las escuelas a trabajar precisamente formación musical y artes plásticas. Hasta la fecha existen todavía profesores y siguen creando espacios para profesores de música y profesores de artes plásticas, aunque cada vez son menos y más difíciles de encontrar. Todavía existen, aunque muy pocos, ¿verdad? Porque la adecuación curricular que vamos a ver a continuación, pues los obliga a también que ir modificando, modernizándose y está acá ya formación musical y artes plásticas. Pero ¿será realmente formación musical lo que se está trabajando y lo que se va a hacer? ¿Estamos formando músicos? ¿Solamente las artes plásticas se trabajan? Entonces, no. Y esto nos da la pauta a que es necesario hacer una reforma educativa. Al ver nosotros a voltear a ver y vemos en Colombia, en Venezuela, en Chile, que ya hay nuevos CNB y que lo primero que hacen es crear un espacio para la expresión artística y para el arte y incluir 4 lenguajes principales que los conocemos, teatro, danza, música y artes visuales. Entonces, es necesario que en Guatemala también se cambie, que también se modifique. O sea, no podemos quedarnos nosotros atrás y dejar solamente a que otros países crezcan. Nosotros teníamos que llegar a ese momento de una transformación curricular, de una nueva educación y un nuevo sistema educativo, nuevos procedimientos, nuevos contenidos, nuevos sistemas educativos, nuevas metodologías. Y es en 1996, precisamente con la firma de la paz, que se abre ese camino para la transformación curricular. 1997, inmediatamente después de la firma de la paz, uno de los principales ejes de la firma de la paz es precisamente el sistema educativo y la transformación curricular. Por lo tanto, se crea la Comisión Paritaria para la Reforma Educativa, COPARE, y a partir de ahí son ellos los que se encargan de empezar a buscar especialistas en danza, en teatro, en música y en este caso de artes plásticas, porque originalmente eran artes plásticas, que se dedicaran a ver qué era lo mejor
para incluirlo en el listado de temas y crear los objetivos, los indicadores de logro, todo el sistema educativo, cómo se va a evaluar, cómo se van a impartir las clases, cuántas clases son, y se empieza. Y ya el trabajo. En el 2001 el trabajo está listo, aunque lleva varios años y no es tan fácil crearlo y colocarlo, ponerlo en marcha. Empezamos con primero primaria, salvemos a primero y se empieza a involucrar ahí un poco de artes plásticas, luego se quita, luego se regresa, se modifica y esto es así. Y así ha venido siendo durante todo este tiempo, desde el 1996 que empieza la reforma educativa. 2009, porque estamos específicamente trabajando en educación artística para básico, primero, segundo y tercero básico, en el ciclo básico, nivel medio, y entonces en el 2009 se presenta ya al CNB, se lanza el CNB. A partir del 2008 eran todavía dos, música y artes plásticas. 2009 ya no, es expresión artística como área y se divide en 4 subáreas que nosotros las conocemos, teatro, danza, artes plásticas originalmente y formación musical. Entonces, eso aparece en 2009. Las artes visuales han estado siempre presentes, pero en el 2009 ya aparecen como artes visuales. Aunque se cambia el nombre y sigue siendo lo que antes era formación artística o arte y fue cambiando el nombre, pues en expresión artística a partir de 2009 se implementa. Y en el 2012 también con toda esta reforma que viene a modificar y a cambiar hasta el día de hoy, que es la tecnología, el internet, la web 1.0, 2.0, 3.0, y vemos cómo viene evolucionando y creciendo el internet y la educación también en la virtualidad, por lo que es necesario ya empezar a buscar espacios para digitalizar toda la información. Entonces, a partir de 2012, se sube ya a la web y hay acceso a esta información a partir de 2012. Se sube toda la información a la web. Entonces, desde el 2009 se sube poco a poco. Pues se sube matemáticas, se sube primaria y poco a poco se va subiendo todo hasta que en el 2012 está el sistema completo ya transformado, ya cambiado. Llegamos al momento en el que en el 2009 se empezó con primero básico con expresión artística, pero segundo y tercero básico seguían trabajando música y artes plásticas. 2010, primero y segundo estaban ya en expresión artística y tercero seguía en educación. O sea, esa fue una transformación paso a paso hasta llegar a 2012 donde todos ya están 100% con expresión artística. Originalmente se pensó que lo que se había realizado con la aparición de expresión artística es que ya no aparecía en el listado de cursos música. No dice música en el listado de cursos, pero dice expresión artística. Y esa expresión artística la que abarca los 4 lenguajes del arte, música, teatro, danza y dibujo, los abarca. Entonces, no hubo todavía, o no hay hasta este momento, en cada uno de los establecimientos 4 docentes especialistas, uno para cada lenguaje artístico. Entonces, el mismo CNB establece que donde haya espacio, donde haya un profesor de música, el profesor de música sigue y el curso que se va a impartir es música. Donde haya música y artes plásticas, los 2 profesores siguen. Va a haber música y va a haber artes plásticas. Pero en la manera posible, estos 2 profesores u otro profesor tendría que tomar el teatro y la danza. Y así empezó, en el 2009 así empezó. Profesores polivalentes dando las 4 áreas o profesores especialistas dando una sola área. Y fue válido, completamente válido para el CNB. Lo importante es que la expresión artística exista. Y entonces, aunque a nosotros nos interesa en este espacio las artes plásticas, todavía 2009, 2010 y 2011 artes plásticas, nos damos cuenta que las artes plásticas no abarcan todo lo que se debe abarcar. O sea, las artes plásticas abarcan la plástica, pero no están abarcando lo que es importante ahora para los jóvenes, la tecnología. Es decir, se puede crear arte, sí, en fotografía, en edición de imágenes, en infografías. O sea, ya los jóvenes no solamente dibujan y pintan,
sino que principalmente utilizan la computadora, el teléfono para crear arte, para hacer arte. Y entonces no solamente es la plástica, sino que tenemos que incluir ahí la fotografía, el cine, paint art y todo lo que viene actualmente con la introducción de la web desde 2012 en todo el sistema educativo, pues tiene que transformarse. También formación musical, ahí aparece todavía con la palabra formación musical, pero no estábamos formando músicos, ni estábamos haciendo formación musical, sino que era educación musical o música meramente. Por lo tanto, había que cambiar el nombre principalmente, aunque las mallas curriculares no se modificaron, se mantuvo todavía los contenidos, pero el nombre era importante cambiarlo. ¿Qué estamos haciendo y qué vamos a hacer? Bueno, educación musical, hay que cambiarlo. ¿Qué estamos haciendo en artes plásticas? ¿Solamente plástica? No, es importante involucrar ya la tecnología y involucrar también la ingeniería, la arquitectura, la textura, y entonces ya es necesario que no sean solo las plásticas, sino las artes visuales en general. Danza y expresión corporal, como la expresión corporal está incluida en el teatro, en la danza y en la música, también incluso en la plástica, pues era necesario modificar los nombres. Nos mantenemos 9, 10 y 11 con este nombre, que fue el proceso que platicábamos, que primero fue primero básico en el 2009, luego primero y segundo básico en el 2010, y luego en el 2011 primero, segundo y tercero básico, y a partir de ahí todos con expresión artística en las 4 subáreas. ¿Es educación o es expresión? Y ante el dilema y ante la pregunta, pues en el 2018 se lanza una nueva actualización del CNB y se coloca educación y expresión artística. Pero sigue involucrada la educación musical, las artes visuales, el teatro y la danza. Y ojo, ahora ya se llama educación musical, artes visuales, teatro y danza, que es lo correcto y es como está hasta el momento, ¿verdad? 2018, 2019, 2020, 2021. Pero lamentablemente por la situación que estamos viviendo de esta enfermedad, nos vemos en la necesidad de modificar, de cambiar, de editar el CNB en el 2000, prácticamente 2019, para que en el 2020 se implemente ya una especie de educación híbrida, virtual, a distancia, que es obligatoria. O sea, dadas las circunstancias a nivel mundial, por supuesto Guatemala no se escapa, pues hay que hacer cambios, hay que hacer modificaciones y viene esta modificación a cambiar lo que nosotros hacíamos originalmente en la danza o en este caso en las artes visuales, en el teatro. Se viene a modificar todo el sistema educativo porque nos agarra de sorpresa, no sabemos cómo reaccionar y es necesario combinar ahora la virtualidad con la educación a distancia, con una especie de educación mixta en diferentes modalidades. Lo que aparece en el 2022, el currículo emergente. El currículo emergente lo que trata es hacer las adecuaciones necesarias para que el sistema educativo funcione en este proceso de que es virtual, pero al mismo tiempo es a distancia, pero al mismo tiempo es por medio de guías y la complejidad, porque depende del municipio y del departamento, si está o no está en rojo, en naranja. Ante esta situación, aparece el currículo emergente en el 2022, que es el que se está implementando con todas las adecuaciones necesarias, pero elimina teatro y elimina danza. Dolorosamente, para los pocos establecimientos que trabajan teatro y danza, se quita, se elimina. Y cuán precioso es ver a los patojos actuando, bailando, haciendo coreografías, haciendo gimnasia, haciendo folclore. Todo esta parte de la danza es importantísima. Haciendo teatro, haciendo mimos, pintándose, maquillándose, expresándose. Es una forma en la cual se desarrollan destrezas, habilidades, conocimientos en los estudiantes y es valioso. Pero la situación actual nos lleva a tener que eliminar estos dos espacios y dejar solamente artes visuales y educación musical. Artes visuales se mantiene, probablemente 2023 se mantenga artes visuales y probablemente regrese el teatro y la danza, pero en este momento es lo que nos manda el Ministerio de Educación y en este momento es lo que hay que hacer, ¿verdad? Si no conoce el currículo emergente o si no sabía, aquí en la descripción le dejo el currículo emergente para que lo pueda descargar, para que lo pueda ver y ahí está toda la información que usted necesita para poder aplicarlo. Este problema con el currículo emergente se da a consecuencia de la realidad que estamos viviendo, ¿verdad? Tabla de alcance y secuencias, es necesario hacer adecuaciones
es necesario buscar la forma de apoyar a los estudiantes en este momento que están pasando y entonces vamos a trabajar por guías. Vamos a trabajar cuatro bloques, 4 unidades y cada una de estas unidades va a estar compuesta de 2 meses. Entonces, una unidad de 2 meses y en 2 meses hay espacio para ingresar 4 guías. Entonces, la primera unidad va a llevar 4 guías, la segunda 4 guías, la tercera 4 guías. No hay ninguna obligatoriedad para aplicar forzosamente los 4 cursos o en este caso 2 cursos, artes visuales y música, sino que eso va a depender de cada establecimiento. El CNB nos da la opción, la flexibilidad de poder dar solamente artes visuales durante todo el año. Primera unidad de artes visuales, segunda unidad de artes visuales. ¿Cuántos cursos? 4 cursos por semana. Y los 4 cursos, porque como estamos trabajando por medio de guías, entonces en lugar de los 4 cursos, pues la guía para que el estudiante trabaje durante 15 días y luego regrese por otra guía. Entonces, como son 4 guías por unidad, cada profesor, si es polivalente, ¿verdad? Si tiene las 4 áreas, música, teatro, dibujo, entonces él tiene que decidir, puede trabajar una unidad de teatro, la otra de danza, la otra de artes visuales y la otra de música. O puede trabajar el año y dividirlo en dos unidades de artes visuales y las otras 2 unidades de formación musical y educación musical, música. O solo artes visuales y trabajar artes visuales durante todo el año. O sea, esta situación la tiene que manejar el director, la comisión de educación y por supuesto el docente. Depende si es especialista en música, siga trabajando música. Si es especialista en teatro, siga trabajando teatro. El CNB y el CIRE nos permite esa movilidad y esa flexibilidad de poder buscar cuál es la mejor opción para nuestros estudiantes, para el establecimiento y para el profesor. Entonces, si tenemos un profesor para cada área, así. Si tenemos un profesor para todas las áreas, un profesor polivalente, así. Si tenemos diferentes profesores, un profesor para primero básico que trabaja teatro, otro que es la situación que se está viviendo, pues se puede trabajar como cada profesor lo indique, como cada quien pueda. Una de las ventajas es que el área, lo importante al final va a ser que se cumpla con los lenguajes artísticos y que se cumpla pues con la malla curricular en la manera de lo posible y por supuesto con las competencias. O sea, lo que queremos es lograr competencias, así que si las logramos, pues independientemente qué técnicas, estrategias utilicemos y cómo distribuyamos los contenidos y los cursos, pues no va a ser un problema. La malla curricular y la planificación se las dejo aquí en la descripción del video. Parte de este proyecto para trabajar de educación artística es darles también algunos ejemplos que están acá en la descripción del video. Pueden ingresar, ahí vamos a ir directamente a ver en la página de internet que fue creada para esta actividad, la malla curricular, la emergente. Tenemos planificadores y planificaciones para que usted las puede descargar y utilizar. Tenemos guías y todas las recomendaciones necesarias para poder mejorar la calidad educativa de la expresión artística. Recordemos que entonces que el CNB es flexible, es perfectible, es participativo, es integral y esto nos da la pauta a que si el orden de los temas los queremos cambiar, los podemos cambiar, porque a nosotros en nuestra clase y como la estamos trabajando nos funciona dar primero esto y luego aquello, ¿verdad? No necesariamente tienen que, el CNB no es una cárcel ni es algo inflexible, no, aquí mismo dice, es flexible, se puede modificar, se puede cambiar, se puede adaptar. El orden, hay contenidos que no vienen actualmente, pero que para nuestra comunidad, para nuestra cultura, es importante agregarlos, vamos a agregar esos contenidos de expresión artística, en este caso de artes visuales. Sería importantísimo, ¿verdad? Si hay artistas visuales en nuestra comunidad y queremos trabajar talleres o proyectos con estos artistas para nuestros estudiantes, todo se puede hacer siempre y cuando cumplamos con nuestras competencias y tratemos la manera de lo posible de ir cumpliendo con nuestra malla curricular, nuestras planificaciones y nuestras actividades.
Todas estas recomendaciones nos las da el mismo CNB. Entonces ahí nosotros tenemos nuestra base legal. El mismo CNB nos dice que se puede hacer, que es flexible, que es participativo, que es integral, que es perfectible. Entonces, al tener nosotros el orden ya de los contenidos que aquí vienen, mire, está la competencia en el indicador y los conocimientos que debemos de implementar, nos vamos a dar cuenta aquí arriba, efectivamente, cuando veamos acá, la línea, el espacio y forma. No, yo no voy a trabajar en ese orden, sino que yo voy a primero dar esto y luego esto. Perfecto, se puede hacer, ¿verdad? No hay ningún problema. Las guías, acá hay un ejemplo de una guía del trabajo que hacen los chicos. Aquí en el caso estamos proponiendo hacer un collage y este es un trabajo que hacen algunos de los estudiantes y que está ahí. Debe tener algunas condiciones y son los mismos profesores de arte, de educación visual, de artes visuales, de arte en general, de expresión artística, los que nos dan el material para poder trabajar. O sea, de los mismos profesores copilamos y lo presentamos acá en este proyecto. Si tenemos una guía cada 15 días, entonces estas guías, que es el sistema que estamos trabajando para impartir nuestras clases, vamos a tratar la manera de que esos contenidos que nosotros queremos que se trabajen estén en la guía. De tal manera que el estudiante no tenga que salir a buscar a la biblioteca o a un internet, a un café internet, la información. Tratemos la manera de darle la información compacta, encapsulada, tipo microlearning, para que el estudiante tenga la información y la pueda usar, la pueda ver, la pueda conocer allí mismo en la guía, ¿verdad? Que la guía contenga la información para que no tenga que ir a buscarla a otro lado. La otra cosa es que nosotros tenemos que gestionar pedagógicamente la guía. Es decir, que no es lo mismo enseñarles artistas chilenos que venezolanos, que mexicanos, que guatemaltecos. Entonces, nosotros tenemos que preparar nuestro material, investigar y proponerle al estudiante que haga lo que nosotros le indicamos, pero nosotros también tenemos que haber pasado ese contenido pues por un filtro. Se tuvo que haber encapsulado, o sea, se tuvo que haber mediado pedagógicamente. Evitar los enlaces innecesarios. Muchas de nuestras guías llevan muchos enlaces para que él vaya a leer allá qué es el color, para que vaya a ver un video allá, para que vaya a descargar esto. Y no todos nuestros estudiantes tienen acceso a la internet, no tienen acceso a imprimir a una impresora. No todos tienen impresora, no todos tienen computadora. Entonces, evitar en la mayoría de lo posible enlaces. Si son necesarios, sí, coloquémoslo. Y si se va a usar, sí, perfecto. Porque el enlace puede ser de un video que yo mismo hice de cómo utilizar o cómo manejar el pincel, ¿no? Cómo manejar los colores y cómo combinar colores primarios, secundarios. Entonces, como ese video yo lo medié pedagógicamente, es mío, yo soy el autor, lo coloco para que los estudiantes lo utilicen. Pero contextualicemos, ¿verdad? A veces presentamos videos que el acento es español y ya solo eso el estudiante se queda pensando, ¿qué está pasando aquí? Entonces, contextualicemos, preparemos material, hagamos el esfuerzo. Tratar de que las actividades de aprendizaje se hagan en la misma guía. Miren, en el caso de nosotros que hacemos líneas y planas, colores, que le damos nosotros la guía, pero ahí mismo en la guía, para que él no tenga que ir a comprar cartulinas, formatos, ese tipo de cosas, es ideal o es recomendable que mejor lo hagan en la misma hoja. O sea, ahí mismo yo dejo un espacio y en ese espacio que pinte. Si lo que quiero es manifestaciones de colores secundarios, pues creo los espacios para que él pinte y ahí mismo lo haga, de tal manera que no tenga que ir a buscar el material aparte para poderlo hacer. Que las instrucciones sean claras. Siempre es importante mediar, ¿verdad? Verificar, leer antes de entregarle la guía, que las instrucciones sean entendibles al nivel de estudiante con el que estemos trabajando y verificar la consigna. ¿Qué es una consigna? ¿Cuáles son las partes de una consigna? ¿Cómo se trabaja una consigna? En la virtualidad, en este caso en la distancia, el estudiante no tiene acceso a llamarle al profesor en cualquier momento, porque Juanito va a trabajar a las 8, pero Pedrito a las 9 y Fernanda va a trabajar a las 11 y entonces no podemos estar como maestros todo el día atendiendo a los estudiantes, cual sea el medio que se maneje, sino que lo que vamos a pretender a continuación es que en la consigna esté toda la información. La consigna son las instrucciones.
es lo que el estudiante debe de hacer. La guía debe de contener una consigna. La consigna es cuándo voy a entregar. Un estudiante no me puede preguntar a mí cuándo debo entregar el trabajo. O sea, debe de decir ahí, el trabajo se entrega tal fecha, tal día, tal horario. Y esta guía dura 15 días, dura una semana o el tiempo que cada establecimiento se trabaje, pero en nuestro caso que dura 15 días, entonces del día tal al día tal, se cumplen los 15 días y ese día a tal hora usted viene y lo entrega. Eso debe decir la guía, para que el estudiante no nos esté preguntando que para cuándo se entrega. ¿Cómo se hace? ¿Cómo lo debo de entregar? ¿Verdad? Si lo debo de entregar engrapado, con gancho, con folder, pintado, con grapas, ¿cómo voy a presentar el trabajo? Toda esa información, todo eso es importante y debe de estar en la misma guía. Las instrucciones deben ser claras. ¿Qué voy a hacer? Un estudiante no me puede llamar para preguntar, mire, profe, ¿qué hago? ¿O qué hay que hacer aquí? Porque aquí hay un árbol, pero ese árbol lo recorto, le pego, lo pinto, o sea, ¿qué debo de hacer? La instrucción debe ser clara. ¿Qué debe de hacer el estudiante? Esas son cosas importantísimas. ¿Y con qué? ¿Verdad? Ahí debe estar el contenido para que los estudiantes no se pierdan y tengan que ir a buscarlo. Ahí está. En la guía se lo brindo, se lo facilito. ¿Qué materiales necesita el estudiante? Necesita pinceles, necesita acuarelas, témperas. Y miren, no restrinjan a algo específico. No todos los estudiantes tienen un juego de témperas o les alcanza para comprar un juego de témperas. Aunque cueste 25 quetzales, no hay 25 quetzales. Entonces, si consiguen el mundo de A3 acuarelas que trae 6 colores, ¿verdad? Y cuesta 3 quetzales, no le podemos decir que no lo utilice. Si eso es del material que el alumno tiene acceso, pues démosle la oportunidad. Lo importante aquí es la creatividad y el cumplimiento de los objetivos. ¿Para qué? Siempre tiene que tener o la competencia o el indicador de logro o el objetivo, como usted lo vaya a manejar, pero el estudiante tiene que saber y usted como profesor tiene que saber para qué el estudiante está haciendo eso, para qué le sirve, qué voy a lograr con eso. Entonces, si nosotros cumplimos con todas estas cosas que son la consigna, va a ser un éxito. Seguro va a ser un éxito total. Lo vamos a lograr. Los objetivos se van a lograr, las competencias se van a alcanzar. Entonces, toda esa información debe de estar en la guía. Y gracias a todos los profesores porque todo lo que estamos mencionando acá es del grupo focal. Los mismos profesores son los que nos dan la pauta de que esto es lo que hay que hacer. Y si miren, si los profesores de arte nos dicen que estas son las ideas que hay que mejorar, creo que si lo hacemos, vamos a poder mejorar y vamos a poder mejorar en sí la calidad educativa de la educación artística en nuestro establecimiento. Artes visuales. Lucho por una educación que nos enseñe a pensar y no por una educación que nos enseñe a obedecer. Terminamos este material. Lo pueden pausar, lo pueden regresar, ver las veces que sean necesarias. Denle like, no se olviden de compartirlo, suscribirse a nuestro canal. Y aquí en la descripción les voy a dejar como al inicio, acá está el enlace para que usted tenga acceso a todos los materiales. ¿Quiere conocer la malla curricular? Aquí está. Y ahora está separada, no tiene que ir a buscarla. Ya con un clic le dejé preparada la malla curricular, las planificaciones y todo lo que tiene que ver con competencias, indicadores de logro, el emergente, las guías, todo el material está ahí, incluyendo videos que le pueden servir para sus clases. Y ha sido para mí un gusto haber trabajado con ustedes en estas actividades virtuales. Y esto es una de las grandes ventajas de la virtualidad, poder verlo las veces que sean necesarias desde donde tenga acceso la cantidad de veces que sean necesarias. No olviden darle like, suscribirse y nos vemos en una próxima oportunidad.